Capítulo 851. Tan similares, pero tan diferentes. 1. Ciudad de Ashton, Tierra Blanco. Al salir de la dimensión de bolsillo, Liam y An Yufei estaban bastante desorientados. El repentino cambio de ambiente los confundió por un momento, y el hecho de que no habían regresado a la Tierra por más de 5 años no ayudaba con la situación. ¿Estamos de vuelta? Parece que es así. Las calles familiares de la ciudad, los pilares en la distancia lejana, el cielo azul sereno, realmente habían regresado. No es que hubieran visto los pilares antes. Liam suspiró aliviado, pero no pudo disfrutar del alivio por mucho tiempo. De repente, el suelo tembló y uno de los rascacielos cerca de ellos se derrumbó. ¡Bum! Algo se estrelló contra varios de los edificios cuando se derrumbaron. Se sorprendieron cuando, después de girar la cabeza para mirar las estructuras, notaron una figura familiar en la distancia. Liam pudo identificarlos en un instante, como lo demuestra el repentino brillo amarillo que emanó de sus ojos, y rápidamente desapareció del lugar. Oye, espérame. Apareciendo justo encima del rascacielos, Liam pudo escuchar la voz de An Yufei a lo lejos, pero no le importó particularmente y ladeó la cabeza. ¿Necesitas ayuda? Estallido. Chocando contra la pared, Emma levantó la vista y miró a Liam. ¿Qué te ha...? Cuaran. Cruzando sus dagas, apenas logró bloquear la garra del demonio. Gimiendo, movió la cabeza varias veces. Como si tratara de decirle a Liam que siguiera adelante. Craca. Craca. Menos mal que Liam entendió el mensaje y los relámpagos crepitaron a su alrededor. El demonio que estaba encima de Emma inmediatamente se congeló en el lugar y Liam apareció detrás de él. Cortó su mano a través del muslo del demonio cuando sus ojos adquirieron un tinte amarillento y comenzaron a brillar aún más intensamente que antes. Ahí es donde él sentía que estaba el núcleo. Huec. Eso fue todo para el demonio. Solo un movimiento de Liam fue todo lo que necesitó, y todo su cuerpo se convirtió en polvo. Gracias, Agatha. Tú. Recuperando el aliento, Emma suspiró aliviada. Tras una observación más cercana, Liam se dio cuenta de que la tec de Emma era bastante mala. Su rostro estaba pálido y su cabeza estaba cubierta de sudor. Pensando en el demonio que acababa de derrotar, su expresión se volvió extraña. ¿Estabas luchando solo con eso? En realidad, ahora que la miró más de cerca, parecía diferente de lo que normalmente era. No había pasado mucho tiempo con ella, así que no estaba muy seguro, pero, ella parecía un poco más salvaje. Si eso tenía sentido. ¿De verdad crees que ese es el único, demonio contra el que me enfrenté? Recuperando el aliento, señaló hacia la distancia, y fue entonces cuando Liam finalmente se dio cuenta. Una calle llena de cadáveres de demonios. Era un espectáculo digno de contemplar, y su boca se cerró instantáneamente. Eso es lo suficientemente justo. No jodas, estoy jodidamente cansada. Bueno, él podría decirlo. El hecho de que hablar la cansara tanto era un gran testimonio de eso. ¿Quieres una poción? Él le ofreció una poción como disculpa, pero ella lo rechazó de inmediato. Estoy bien. Bueno, como quieras. Guardando la poción, An Yufei apareció de repente junto a ellos. Con su espada ancha en la espalda, miró las calles escondidas detrás del rascacielos y levantó el pulgar. ¡Wow, impresionante! Gracias. Emma le dio las gracias cortésmente, sacando una de sus propias pociones y bebiéndola de un trago. Su pecho comenzó a nivelarse en ese punto, y su respiración volvió. Justo cuando estaba a punto de hablar, la expresión de Liam cambió repentinamente y su cabeza se levantó bruscamente hacia el cielo. ¿Qué ocurre? De repente, al notar el cambio en la expresión de Liam, An Yufei y Emma lo miraron. No les respondió y siguió mirando al cielo durante un buen par de segundos antes de que sus ojos brillaran repentinamente con un brillante tono amarillo que envolvió todo el entorno. Liam. Su acción los sobresaltó a ambos, pero sus palabras posteriores los sobresaltaron aún más. ¿Tienes alguna forma de contactar a los demás? Su voz, que siempre parecía perezosa y letárgica, tenía una seriedad inusual que hizo que tanto An Yufei como Emma se miraran confundidos. No obstante, pensaron en sus palabras, y An Yufei fue el primero en responder. Ryan, él conoce una forma de contactar a todos. Bueno. Liam asintió con la cabeza. Contacta con él y dile que viene. Él. Sí, él. Guau. Nadie dijo una palabra al salir del bolsillo dimensional. Ya sea Angélica, Pain, Ava o Smayosnake. Todos se quedaron mirando en silencio el mundo que los rodeaba sin decir una palabra. Lo que habían atestiguado dentro del pilar. Ava fue quien finalmente rompió el silencio cuando se volvió para mirar a Angélica.
Ella estaba en silencio mirando al suelo, sus pensamientos desconocidos. Todos dirigieron su atención hacia Angélica, siguiendo sus palabras, y sintiendo la atención que estaba recibiendo, Angélica levantó la cabeza. Estoy bien. Ella estaba. Al menos, eso era lo que ella trataba de hacerse creer. La realidad era que no estaba segura. La escena que presenció, no era algo que quisiera recordar. Aunque Angélica sabía que tenía que hacerlo y se lo merecía, todavía la dejaba vacía. Esa era, su propia madre. Alguien a quien admiraba a pesar de odiarla al mismo tiempo. ¿Estás seguro de que estás bien? Una voz suave llegó a sus oídos, y cuando se giró, vio un rostro que no había visto en mucho tiempo. Estoy bien. Ella le sonrió a Smayosnake. Bueno, te creeré por ahora. Estaba claro que podía ver a través de ella, pero fue bueno que dejara el tema y desviara su atención hacia Ava. ¿Qué estamos da? ¿Ava? ¿Ein? Puedo sentir tu comunicación. ¿Están ahí? Smayosnake fue detenido por una voz familiar que resonó en el reloj de Ava. Se congeló en el momento en que escuchó la voz. ¿Ryan? Ava levantó su reloj y se lo llevó a los labios. Ryan, ¿eres tú? ¿Quién más sería? Soy el único que... no importa. Eso no es importante. Estaba a punto de decir que... ¿Ryan? Smayosnake habló, acercándose a Ava. Fue allí donde la comunicación se volvió abruptamente silenciada. ¿Ryan? Smayosnake llamó una vez más, con la esperanza de poder oírlo. Pero una vez más, se encontró sin respuesta. Justo cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo, la comunicación se encendió de nuevo. ¿Es esto algún tipo de broma enferma? ¿Qué están tratando de sacar? No importa. No tengo tiempo para lidiar con esta mierda. Había una clara ira en su voz mientras hablaba, y cuando Smayosnake escuchó sus palabras, sonrió. ¿Así que todavía recuerda mi voz? El pensamiento lo hizo sonreír aún más, y su cabeza se acercó al reloj. Tocó la pantalla y apareció una proyección frente a él. Encendiendo la cámara, Smayosnake saludó con una suave sonrisa en sus labios. Después de volver a verlo, tenía muchas cosas que quería decirle. Había cambiado mucho de apariencia desde la última vez que lo vio. Se había convertido en un adulto, y viendo lo desaliñado que estaba, sabía que debió haber pasado por un momento difícil durante los pocos años que no estuvo allí. Has crecido mucho. Tales fueron las palabras que salieron de su boca cuando lo vio. Podría haber comenzado con otra cosa, pero su apariencia fue lo que le recordó cómo habían cambiado los tiempos y que ya no era el joven adolescente que alguna vez conoció. Por otro lado, la expresión de Ryan se congeló, y cuando su mirada se encontró con la de Smayosnake, sus ojos parpadearon varias veces hasta que, eventualmente, gotas de agua pasaron por su mejilla. Parpadeando más, se llevó los brazos a la cara y continuó limpiando lo que fuera que estaba cayendo. Su expresión nunca cambió. Cubriéndose la cara con las manos, habló con voz ronca. Ve. Bueno, desde el momento en que te fuiste, tengo aproximadamente la misma edad que tú. Ah, ya veo. Smayosnake sonrió, sus labios temblando un poco. Misma edad, seguro que me perdí mucho. Sí, sí lo hiciste. En un área desconocida, la Tierra. El mundo fuera de los pilares era un desastre. Los edificios se derrumbaron, los ecosistemas se destrozaron y el suelo se convirtió en nada. Jin empuñó sus dagas como si fueran una extensión de su cuerpo, cortando a los enemigos con tal precisión que ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. La precisión de sus ataques destrozó por completo sus núcleos de una sola vez, matándolos de inmediato. Golpear. Y lo que es más. Al pisar el suelo, hilos negros saldrían del punto entre su pie y el suelo, disparando directamente a los demonios cerca de él y empalándolos directamente en sus núcleos. Sus habilidades habían mejorado drásticamente a lo largo de los años, y ahora estaba en un nivel en el que solo los demonios de rango príncipe podían representar una amenaza para él. Nada mal. Priscilla se giró para mirar a Jin con una mirada de agradable sorpresa. Siendo la más cercana a Jin, podía ver cuánta delicadeza tenían sus movimientos. Como alguien que se acercaba al rango de príncipe, podía ver a través de cada uno de sus movimientos. Su poder era bastante raro y extremadamente bueno cuando se enfrentaba a múltiples oponentes. Impresionado, su tren de pensamientos fue interrumpido por la voz de Jin cuando apareció detrás de ella sin previo aviso. Extendiendo la mano, agarró a un demonio por la garganta y apretó su mano con fuerza, arrancándole la cabeza. Luego, moviendo uno de sus dedos hacia arriba, hilos delgados brotaron del suelo y envolvieron todo el cuerpo del demonio, hundiéndolo en el suelo. No te halagues a ti mismo. Priscilla resopló y agitó la mano. ¡Wow!
Inmediatamente, el espacio circundante tembló, y un maremoto de energía demoníaca brotó de su mano, envolviendo a varios monstruos y demonios que se acercaban en su dirección. Todavía es demasiado pronto para competir conmigo. ¿Quieres apostar? ¿En qué? Sobre quién obtiene más muertes. Con otro resoplido, Priscilla sonrió y su cabello rosado comenzó a revolotear. Sus ojos carmesí brillaron con un poder extraño, y todos los demonios y monstruos cerca de ellos de repente se ralentizaron. Aunque Jin parecía serio, Priscilla encontró sus acciones ridículas. Después de que ella le mostró sus poderes, ¿cómo es que todavía pensaba que tenía una oportunidad contra ella? ¿Tenía algo más bajo la manga? Si lo hizo, ¿qué fue? De repente sintió curiosidad. Está bien, jugaré contigo. ¿Qué obtiene el ganador? ¿Por qué preguntas si ya sabes la respuesta? Solo necesito asegurarme. Ya aprendí mi lección la última vez. Al sentir su sutil mirada, Jin giró la cabeza y fingió no haber escuchado sus palabras. Seguro que sabe cómo guardar rencor. Ella le recordaba a cierta persona. Tal vez no tan mezquino, es difícil encontrar a alguien tan malo como él. A decir verdad, no sabía si tal persona existía. Tampoco quería imaginar. Si esa persona realmente existiera, no querría conocerlos. ¿Cuándo comenzamos? La energía demoníaca de Priscilla comenzó a extenderse por cada centímetro del área en la que se encontraban. Al mismo tiempo, Jin agarró sus dos dagas y se colocó en posición. Podemos empezar cuando estés listo. Estoy listo. Bien entonces. Los dos estaban a punto de prepararse cuando, de repente, una voz se transmitió a la mente de Jin. Hagas lo que hagas, cúbrete. ¿Eh? ¿Quién es este? Jin miró a su alrededor sorprendido. Sus acciones llamaron la atención de Priscilla, y ella bromeó. ¿Qué pasa contigo? ¿Ya te echaste atrás? Silencio por un momento. Pero la expresión seria de Jin le hizo comprender al instante que la situación no era lo que parecía. Jin, si estás escuchando esto, cúbrete inmediatamente. BZZZ. Un sonido estático llenó los oídos de Jin a la mitad. ¿Hola? ¿Qué está pasando? BZZ. Escóndete, él es con BZZZ. ¿Qué? ¿Él viene? ¿Quién es con CR crack? Con una repentina distorsión del espacio de arriba, un sutil crujido resonó desde arriba, y todo el planeta se detuvo repentinamente. Casi al mismo tiempo que sucedió, Jin giró la cabeza y su corazón se detuvo. Lo mismo sucedió con muchos de los humanos y miembros de la alianza que luchaban, ya que la desesperación nubló repentinamente sus mentes. Una voz suave se transmitió a los oídos de todos los presentes mientras una figura se alzaba en los cielos. Hiciste todo lo posible para retrasar lo inevitable, pero... Con cabello largo y blanco que ondeaba al viento y dos ojos rojos carmesí que miraban todo lo que había debajo, una figura diferente a cualquier otra se alzaba sobre los cielos, y como si la tinta hubiera caído sobre el papel, los cielos comenzaron a volverse rojos gradualmente. Estoy aquí. Capítulo 852. Tan similares, pero tan diferentes. 2. Mientras el sol brillaba en lo alto del cielo, iluminando todo lo que había debajo, una grieta premonitoria partió el cielo. CR, crack. Comenzó como una pequeña fractura, pero rápidamente se amplió, desgarrando el tejido de la realidad con un brillo misterioso y de otro mundo. Jadeos de asombro y miedo resonaron a través de la tierra cuando la grieta se expandió y una energía aterradora se extendió por toda la tierra. ¿Qué está sucediendo? A algo viene. Las peleas que estaban ocurriendo debajo se estancaron, y todos miraron hacia arriba con absoluto nerviosismo y miedo. De las profundidades de la fisura emergió una figura imponente que salió a la tierra con aire de autoridad absoluta. Apareciendo en el cielo, Jezebet exudaba un aura de pura oscuridad, sus ojos ardían con un malévolo resplandor carmesí que atravesaba el mundo como brasas ardientes. Su piel era cenicienta, manchada con runas siniestras que parecían latir con energía demoníaca. Sus rasgos angulosos y afilados se torcieron en una pequeña sonrisa que exudaba una confianza ilimitada. Llevaba una capa andrajosa que ondeaba a su alrededor, aparentemente hecha de sombras mismas, arremolinándose y ondulando como si estuviera viva. Su armadura era una fusión macabra de metal y núcleos que brillaban con una luz malévola. Cada paso que daba enviaba temblores a través del suelo, causando que la misma tierra se estremeciera como resultado. Cuando Jezebet emergió completamente de la grieta en el cielo, inspeccionó la tierra con un sentido de autoridad. Esta era la segunda vez que regresaba a la tierra, y justo cuando pensaba que había puesto fin a todo, las cosas dieron un giro inesperado y fue transportado. Quizás para ganar tiempo, o quizás algo más a Jezebet ya no le importaba.
Pero aún así, ¿por qué eligió sacarlo cuando sabía muy bien que sus poderes podrían destruir todo el planeta? Espero no llegar demasiado tarde. La presencia de Jezebet era palpable, irradiando una sensación de poder abrumador y oscuridad que parecía sofocar el aire. La flora circundante se marchitó y murió a su paso, y la temperatura bajó, dejando un escalofrío en el aire. La llegada de Jezebet envió ondas de choque a través de la Tierra, encendiendo el miedo y el pánico entre los miembros de la Alianza. Él está aquí. Ah, ¿cómo se supone que vamos a vencer eso? Algunos cayeron de rodillas, incapaces de soportar el peso de su presencia, mientras que otros se unieron para resistir, aunque con una resolución temblorosa. Los cielos se tiñeron de rojo y la tierra parecía temblar. Cuando los ojos de todos se posaron en el rey demonio, un par de ojos grisáceos también miraron hacia arriba. Pertenecían a Ren, que en ese momento yacía sobre un trozo de hierba verde, incapaz de moverse. La sangre se filtraba por la comisura de su boca y su cuerpo temblaba de vez en cuando. Se acabó el tiempo. Murmuró, aunque débilmente. Había hecho todo lo posible para retrasar lo inevitable. Mirando fijamente la figura de Jezebet, lo vio girar la cabeza y sus miradas se encontraron. Jezebet sonrió, y aunque Ren no podía ver con claridad, pensó que lo vio pronunciar las palabras. Te veo. Tomando una respiración profunda, el pecho de Ren se elevó y sus ojos gradualmente se cerraron. Cuando los abrió de nuevo, el mundo entero había cambiado. Ya no estaba acostado en el parche de hierba. Ahora estaba parado en un mundo vacío con un cielo azul sin nubes y un piso blanco, en el que podía ver su propio reflejo. Cuando levantó la cabeza, encontró a cierta figura de pie. ¿Planeaste todo esto, no? Allí estaba alguien con quien estaba demasiado familiarizado. Se veía sorprendentemente similar a él, aparte de sus ojos y cabello que eran de diferentes colores. Otra vez, y otra vez juegas este tipo de trucos como si fuera una especie de juego que estás jugando. Había algo en su voz mientras hablaba. Cerrando los ojos, Ren simplemente lo dejó hablar. Lo que sea que estaba diciendo, no estaba equivocado. Si quieres desahogarte, solo desahogarte, pero te haré saber que no tenemos mucho tiempo en nuestras manos. Tú solo. Al abrir los ojos de nuevo, se encontró con su otro yo sacudiendo la cabeza. Parecía que quería decir algo. Un montón de cosas. Pero se obligó a no hacerlo. Saciaré tu curiosidad. Ren habló, sus ojos enfocándose en su otro yo. Sí, de hecho sabía todo lo que iba a pasar. Sí, te envié a propósito al pilar de la envidia primero. Sí, sabía que Smayosnake todavía estaba vivo y lo envié a propósito al pilar de la lujuria, y sí, yo sabía que nuestro padre iba a morir. Haciendo una pausa, agregó. Me aseguré de que la última parte sucediera. Todo quedó en silencio después de sus palabras. Había cierto orden en sus acciones. No fue difícil predecir cuál de los pilares perseguiría Ren. El pilar de la envidia. Siguieron una determinada secuencia, que Ren sabía que seguiría su otro yo. La muerte, por más triste que fuera, era un gran motivador para cambiar a alguien y hacerlo buscar una meta de todo corazón. Preocuparse por cuánto impedirían sus acciones a aquellos dentro de los pilares y perder el tiempo averiguando cómo matar a alguien no era algo que Ren deseara. El tiempo era esencial, y para que eso sucediera, alguien tenía que irse. Deliberando sobre el asunto, pensó que la elección más adecuada no era otra que su padre. Alguien cuya muerte tendría el mayor impacto. Enviar a Smayosnake al último pilar tampoco fue una coincidencia. Él era su seguridad. Una seguridad que le impediría volverse como él. Todo había sido planeado desde el principio, y el hecho de que él estuviera frente a él era un testimonio de que su plan había funcionado. Confío en que ya sabes por qué hice lo que hice, ¿verdad? Sus palabras quedaron en el aire por un breve momento mientras el silencio continuaba reinando sobre el espacio donde estaban los dos. Tú. Eres demasiado emocional y suave, ¿verdad? Ser cortado de repente dejó un sabor amargo en la boca de Ren, pero asintió con la cabeza. Al menos eres consciente de ti mismo. Lo entiendo. Sorprendentemente, parecía haber aceptado las circunstancias. Cuando Ren lo miró, pudo ver una tranquilidad inquietante en él. Era extraño pero, al mismo tiempo, agradable de ver. ¿Estás loco? ¿Acerca de? Sobre las cosas que hice. Si bien Ren no se arrepintió de lo que hizo, encontró extraña su tranquilidad. Sus siguientes palabras provocaron aún más confusión. ¿Por qué lo sería? Yo no. Ya te he descubierto. Ren fue nuevamente interrumpido. El sabor amargo en su boca creció, pero una vez más lo dejó pasar. Lo que dijo le llamó más la atención. ¿Me has descubierto? Asintiendo con la cabeza, Ren observó cómo su otro yo daba varios pasos en su dirección.
Grifo. Grifo. Dentro del espacio vacío, el único sonido que resonaba era el sonido rítmico de sus pasos acercándose a él, hasta que finalmente se detuvo a un par de metros de él. Mi padre no está realmente muerto, ¿verdad? Esa sensación que sentí antes de enviarlos a Imorra, donde sentí que mi corazón latía repentinamente con inquietud. ¿Fue culpa tuya, no? Ah. La repentina pregunta generó confusión en la mente de Ren, pero antes de que pudiera hablar, la otra versión de él habló una vez más. En el fondo, no eres tan cruel como te haces ver. Cuando lo pienso, al final del día, sigues siendo yo, y me conozco mejor que nadie. Especialmente porque sé con certeza que nunca tuviste que hacer esto desde el principio, y si hubieras querido, podrías haber derrotado a Jezebel sin mi ayuda, o sin que yo tuviera que hacer todas las cosas que hice. Claramente, estabas tratando de prepararme para algo. Sintiendo algo tocar su pecho, Ren miró para ver un dedo apuntándolo. Nunca perdiste tus emociones, siempre han estado ahí, y simplemente las sellaste para adormecerte del dolor que sentías. Si realmente fueras tan despiadado como te haces parecer, ¿por qué te molestaste en hacer lo que hiciste? Tuviste la oportunidad de suicidarte, pero no lo hiciste. Algo desencadenó lo que sellaste, y por eso me ayudaste. Todo lo que hiciste fue por algo, tal vez no estaba listo para lo que sea que estabas planeando, y me hiciste absorber todas las leyes ocultas dentro de las 7 cabezas para prepararme para lo que sea que estabas planeando, pero como me conozco muy bien, sé que nunca dejarías que nuestro padre, muriera. Por primera vez en mucho tiempo, Ren se encontró incapaz de hablar y finalmente bajó la cabeza. Lentamente, sus labios se curvaron y sacudió la cabeza. De verdad que... ¿Eh? No se siente bien, ¿verdad? No es así. Ren negó con la cabeza y casi se rió. ¿Es así como se sentía cada vez que veía a través de él? Apesta. Finalmente entendió cómo se sentía ser visto a través, y tuvo que admitir que realmente no le gustaba la sensación. Es bueno que finalmente te des cuenta. Sintiendo que su dedo se alejaba de su pecho, Ren levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con su otro yo. Mirándolos directamente, pudo ver su propio reflejo en ellos. Eran tan similares pero tan sorprendentemente diferentes. Quizás era un reflejo de quienes eran en realidad. Dos personas que se veían iguales pero que viajaron por caminos completamente diferentes. Él fue el resultado de todo lo que pudo haber salido mal, y él fue el resultado de todo lo que pudo haber salido bien. Tan similares, pero tan diferentes. Capítulo 853. Tan similares, pero tan diferentes. 3. Hacer clic. Estoy jodidamente exhausto. Lo primero que hizo Ren al regresar del trabajo fue acostarse en el suave sofá de su casa. Sintiendo su cuerpo hundirse en el sofá, sintió que su cuerpo se relajaba lentamente. Sí, así es como debería ser. Las luces estaban cerradas, y la única luz que se filtraba era la del estrecho hueco de las cortinas a su izquierda. Estaba tranquilo a su alrededor. Oye, hermano. Pero esa tranquilidad fue rota por las suaves palabras de una niña. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Ren cuando miró a la niña. ¿Qué pasa, Nola? En su mano había una pequeña pelota, que le entregó. ¿Quiero jugar? ¿Jugar? ¿A esta hora? Mirando su reloj, eran las 21. Era bastante tarde, pero al ver la mirada lamentable en el rostro de su hermana, cedió. Pues bien. Recogiendo su chaqueta, salió de la casa junto a Nola. Hacer clic. Aquí. Los dos jugaron a atrapar y lanzar. Cuando uno lanzaba, el otro atrapaba. Un juego bastante simple. Una suave brisa sopló más allá del parque vacío en el que se encontraban los dos, mientras las suaves risitas de su hermana llenaban el aire. Ah, demasiado fuerte. Los dos jugaron durante mucho tiempo. Ren había perdido la noción del tiempo mientras se sumergía en las suaves risitas de su hermana. Katko, maldita sea. Terminó tirando un poco demasiado fuerte y la pelota voló detrás de los arbustos. Lo siento, Nola. Rápidamente se disculpó. Está bien, hermano. Pero el angelito que era, Nola sonrió dulcemente y trotó hacia donde cayó la pelota. Su figura desapareció detrás de los arbustos en la distancia. Ren esperó donde estaba con una suave sonrisa en su rostro. Esperó quién sabe cuánto tiempo. Se quedó allí, mirando los arbustos con una sonrisa. No supo cuándo, pero la pelota apareció justo debajo de sus pies, pero Nola ya no estaba a la vista. Pero se quedó donde estaba y. Esperó. Esperó allí mientras miraba fijamente la pelota a sus pies. Ren. Ren. Fue entonces cuando escuchó un par de gritos a lo lejos. Cuando giró la cabeza, encontró dos figuras familiares. Mamá, papá, ¿también están aquí para jugar? ¿Jugar?
Los ojos de Samantha comenzaron a lagrimear y Ronald colocó su mano sobre su hombro. Por el amor de Dios, Ren. Ya han pasado 10 años. Tienes que empezar a seguir adelante. No puedes seguir saliendo todos los días después del trabajo para mirar fijamente una pelota. Con lágrimas cayendo de sus ojos, todo el cuerpo de Samantha tembló. Sus ojos estaban rojos e hinchados y parecía tener dolor. Es hora de seguir adelante, por favor. Por ti y por todos, necesitas seguir adelante. No puede ser así. No pero, Tuk. Ren pateó débilmente la pelota delante de él. ¿Me creerías si te dijera que ella es la que me pide que vaya a jugar con ella? Bueno. Se encogió de hombros. ¿Qué sabrías? Moriste junto a ella. Cuando giró la cabeza, todo quedó en silencio mientras sus figuras desaparecían. Antes de darse cuenta, estaba solo en el parque vacío. Tuk. Pateó la pelota una vez más antes de darse la vuelta y regresar a casa. Te veré de nuevo mañana. Todavía recuerdo la primera vez que me di cuenta de que podía viajar en el tiempo. Estaba emocionado al principio. Recordando los rostros de mis padres mientras morían frente a mis propios ojos y siendo incapaz de ayudarlos, sentí que algo apretado atravesaba mi pecho. Nunca nací con talento, e incluso después de retroceder, no fui diferente. Aún así, lo que no podrías lograr con talento, podrías lograrlo con dinero. Eso, fue lo que pensé en ese entonces. Fue un pensamiento ingenuo mío. Incluso cuando me convertí en el hombre más rico del mundo, lo único que encontré por casualidad fue ver la muerte de mis padres. Pero eso estaba bien. Al morir una vez más, me di cuenta de que una vez más había conservado mis recuerdos de mi vida anterior. ¡Qué asombroso! Lo que no pude lograr en las 2 vidas anteriores, lo pude hacer en la tercera, ¿verdad? Tal vez no el tercero, pero ¿qué pasa con el cuarto? ¿Eso no funcionó? ¿En realidad? ¿Qué tal una quinta vez? Ni siquiera duró tanto como las veces anteriores. ¿Fue realmente el talento la clave para lograr el final perfecto? ¿El final en el que sobrevivimos a la calamidad y todos los que me importaban sobrevivieron? Bueno, no estaba seguro de cuándo, pero desarrollé talento en algún momento. La semilla del límite como él la llamó. Lo encontré por casualidad después de escuchar a Kevin hablar al respecto, y mi límite fue eliminado. ¡Excelente! Lo intenté de nuevo, y 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 de nuevo. Jaja, quizás la próxima vez. Tan cerca. Ah, sé dónde me equivoqué. Aish. Tan cerca. Joder. Estaba a punto de apuñalarlo en el centro. ¿Eh? ¿Qué hice mal esta vez? ¿MH? ¿Kevin? ¿Qué? ¿Por qué qué? Ah, es mi culpa esta vez. ¿Puede ser asesinado? ¿Qué? Eso es una mierda. ¿Dónde? ¿Cómo morí? ¿Cómo me equivoqué esta vez? Maté a todos los que se interpusieron en mi camino y tomé todos los trucos para mí. ¿Soy yo realmente el problema? Yo no soy el problema. Él es el problema. ¿Eh? ¿Por qué estoy de vuelta? Lo maté. ¿Por qué estoy de vuelta de repente? ¿Qué? ¿Solo Kevin puede matar a Jezebet? ¿Qué? ¿Por qué no pudo matarlo? ¿Por qué es tan débil? ¿Tomé demasiadas trampas? ¿Por qué volvió a fallar? Yo, no tomé nada esta vez. ¿Fallar? Esto no puede ser. ¿De nuevo? Hice todo, ¿por qué no lo matará? Mátame. Quiero morir. ¿Por qué existo? ¿Ayuda? ¿Quién soy? En cierto momento, perdí la noción de quién era yo. Ren Dover. Samantha Dover. Nola Dover. Ronald Dover. Amanda Stern. Jim Norton. Emma Rochefield. Melissa Hall. Nombres con los que estaba familiarizado pero que comenzaron a desvanecerse de mi mente. Estaba perdiendo la noción de mí mismo, y no quería eso. Quería aferrarme a lo que quedara de ellos para no perderme de vista, pero... Cuanto más moría y más presenciaba lo que vi, más se me adormecía la mente. Sentí que mis emociones se deslizaban, yo mismo se deslizaba, y comencé a cambiar. Estaba horrorizado por lo que me había convertido, pero al mismo tiempo, acepté quién era yo. Si me ayudó a salir de este infierno, que así sea. Así que sellé todo. Mis emociones y lo que me hizo, yo solo quería que terminara. Perdí la cuenta de las veces que maté a aquellos con los que alguna vez estuve cerca. Me convertí en algo, una existencia que incluso el rey demonio temía, pero eso nunca fue lo que quise. Por ahora, solo quería morir, ver el final. El túnel parecía interminable y no vi luz en él. Probé la muerte tantas veces que me familiaricé con ella.
El breve momento en que morí y retrocedí se convirtió en uno de los momentos más tranquilos y agradables de mi vida. A veces simplemente me suicidó para aliviar esos momentos. Lástima que eran demasiado cortos para que yo los disfrutara adecuadamente. Parecía que estaba destinado a sufrir por la eternidad, y casi pierdo la esperanza. Lo intenté, lo intenté, lo intenté y lo intenté, sin que nadie se acercara nunca al final. Sin embargo, todo eso cambió cuando me enteré de todo. De repente, el túnel, que parecía estar completamente oscuro, brilló intensamente. No dudé, y caminé hacia ese túnel. Era la luz que finalmente me liberaría de este infierno. Cuanto más me acercaba, más liberado me sentía, y en el momento en que lo crucé, me encontré de pie en un mundo vacío donde el piso era blanco y podía ver mi reflejo. Frente a mí estaba nada menos que la existencia que llegó a ser debido a mis acciones. Él también, lo pasó mal, pero era todo lo que yo quería ser. La versión perfecta de mí mismo que todavía tenía a todos los que le importaban y la versión de mí que viviría como siempre soñé vivir. Yo, no me arrepiento de lo que hice, ni me arrepentiré nunca de lo que hice. Mis esfuerzos fueron los que hicieron esto posible. Puede que haya sido consumido por mi objetivo, y las cosas que te hice pueden haber sido inexcusables, pero, hice lo que hice para liberarme de la maldición que me había estado atando durante los muchos años que estuve. He vivido. Las palabras comenzaron a salir de mi boca mientras miraba a mi otro yo. Siempre he odiado en lo que me he convertido, pero nunca me arrepentí de haberme convertido en lo que soy hoy. Las circunstancias me hicieron quien soy hoy, y abracé en lo que me he convertido. No sabría lo que haría si me odiaba a mí mismo cuando ya odiaba todo, y a todos los que me rodeaban. Tal vez lo habría perdido por completo para entonces y me habría derrumbado por completo. En muchas ocasiones estuve cerca, pero de alguna manera siempre me contuve. Si apenas. Una vez más. Mis pies se movían solos y pronto me encontré de pie cerca de mi otro yo. Levantando mi mano, coloqué mi dedo sobre su pecho como él lo había hecho conmigo momentos antes. No me arrepiento de ninguna de las acciones que tomé. No lo siento, nunca me arrepentiré, y nunca, nunca me arrepentiré de mis acciones. Me aseguré de enfatizar esta parte. El arrepentimiento solo llegó a aquellos que se sintieron tristes o decepcionados con sus acciones. No me sentí triste o decepcionado con nada de lo que hice. Estaba contento con lo que hice. Él era la evidencia perfecta de todo. Hice lo que hice porque las circunstancias me hicieron así, pero todas las cosas de las que me he arrepentido en el pasado, ya no las hago. Llámame loco, pero tal vez, todo esto estaba destinado a suceder. Tal vez esta tortura sin fin por la que pasé, tal vez fue todo por este momento, y por eso. Un brillo repentino salió de mi dedo y envolvió la otra versión de mí. Cerrando los ojos, mi cuerpo comenzó a aclararse, y cuando los volví a abrir, me di cuenta de que mi mano se había vuelto translúcida, casi transparente. Dando varios pasos hacia atrás, me sentí ligero. Más ligero de lo que nunca me sentí antes. No me disgustaba este sentimiento. Me sentí un poco renovado, algo que no había sentido en mucho tiempo y, por alguna razón, me sentí un poco aliviado. Sí, así es como debe ser. ¿Qué vida tuve, eh? Sin saberlo, los bordes de mis labios se curvaron. Volviendo mi atención hacia mi otro yo, que parecía estar profundamente absorto en lo que le di, sentí que mis labios se curvaban una vez más. Sí, así es como debe ser. Lo último que vi fueron pequeñas motas de luz que se elevaban en el aire. Finalmente, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Diablos, finalmente había terminado. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré con innumerables motas diminutas de luz que flotaban en el aire y se movían hacia arriba. Mirando las motas flotantes, sentí una miríada de emociones diferentes pasar por mi mente en ese momento. Al final, todo lo que pude hacer fue bajar la cabeza. Por mucho que te odie, supongo que entiendo de dónde vienes. Mirando mi propio reflejo, noté que no había diferencia en cómo me veía. Mi cabello era del mismo color que siempre había sido, y mis ojos eran del mismo azul profundo. Eso por supuesto, era lo único que permanecía igual. Apretando y aflojando mi puño, sentí poder irradiando a través de cada parte de mi cuerpo. El conocimiento que nunca antes había conocido inundó mi mente, y los poderes dentro de mi cuerpo comenzaron a calmarse. Me sentí en completa armonía conmigo mismo, y nunca antes me había sentido tan en sintonía con el mundo que me rodeaba. Aunque fue débil, también pude sentir algo extra en el aire. Estaba al alcance de la mano, pero al mismo tiempo, lejos de mi alcance. ¿Es este el poder con el que Elizabeth está tan obsesionada? Los registros, por primera vez, pude sentirlos, y estaban mucho más cerca que nunca.
Podía sentir un inmenso poder irradiando de ellos, y finalmente entendí por qué Jezebel buscaba tal poder tan desesperadamente. Mientras le gane a Jezebel. Crack, crack. Levantando mi mano, el espacio a mi alrededor comenzó a colapsar, revelando un mundo de color carmesí. Dando un paso adelante, el espacio a mi alrededor cambió y una figura familiar apareció frente a mí. Nuestras miradas se encontraron en ese momento, y el mundo dejó de moverse. Capítulo 854. La última batalla. Lo que es un final también es un comienzo. 1. ¿Por qué existo? Era la pregunta que Jezebel se había hecho desde que era un niño. No estaba seguro de por qué, pero por alguna razón, se obsesionó con entender la razón de su existencia. Jezebel había crecido escuchando las mismas frases una y otra vez. Errores, engendros que no deberían haber existido, y así sucesivamente, como miembro de una raza que estaba constantemente bajo el ataque y la caza de las otras razas y protectores. Fue suficiente para que cualquiera se preguntara si realmente eran solo un error, producto de un creador que había cometido un error fatal. Tal vez. Tal vez realmente tenían razón, y de hecho fueron un error. Pero, ¿cómo podría el creador cometer un error? Esa era la pregunta que más atormentaba a Jezabel. Si hubo un creador, seguramente todo lo que existió fue parte de su plan, ¿no? Y, sin embargo, si ese fuera el caso, ¿por qué eran perseguidos y oprimidos constantemente? Jezebel se negó a aceptar que solo eran errores para ser cazados y destruidos como alimañas. Quería encontrar un propósito. No, él deseaba encontrar un propósito. Una razón de su existencia que iba más allá de ser un simple objetivo para aquellos que los veían como inferiores. Sus pensamientos se reforzaron aún más en el momento en que logró sobrevivir a los ataques de los protectores y puso sus manos en el primer fragmento. Desde ese momento, todo cambió para él, y en lugar de ser cazado, se convirtió en cazador. Conquistó planeta tras planeta, erradicando a aquellos que alguna vez habían cazado a los de su especie y creando contratos con aquellos que estaban dispuestos a someterse. Como un tirano, se convirtió en el ser más poderoso del universo conocido. No había nadie lo suficientemente fuerte como para oponerse a él. Se había convertido en las leyes mismas. Y luego, justo cuando estaba a punto de lograr su objetivo, todo se reinició. Se encontró retrocediendo en el tiempo, sin nada que mostrar a pesar de todos sus esfuerzos. Está bien. Puedo hacerlo otra vez. Al principio, no se dejó intimidar. Simplemente reuniría los fragmentos de nuevo, se dijo, y esta vez lo conseguiría. Pero a medida que pasaban los años y se encontraba atrapado en un ciclo interminable de regresión y recuerdo, comenzó a perder la esperanza. Kevin Hale era el ancla que los registros habían creado para rebobinar el tiempo. El nacimiento de Kevin fue el momento en que descubrieron su poder y quisieron deshacerse de él. Desafortunadamente, lo descubrieron demasiado tarde y no pudieron retroceder el tiempo hasta el punto en que acababa de comenzar a ascender al poder. Solo podían arreglárselas con el ancla que crearon. Eso encajaba bien con Jezebel. Después de todo, para entonces, era lo suficientemente fuerte como para lidiar con las constantes regresiones. Pero. No porque. ¿Qué es esta vez? Cada vez que Jezebel creía haber descubierto su razón de ser y se acercaba a su objetivo, todo se le escurría entre los dedos como arena. Jezabel era una persona paciente, pero incluso su paciencia tenía sus límites. Se sintió frustrado con el interminable juego del gato y el ratón, con el universo que parecía conspirar contra él en todo momento. Y, sin embargo, se negó a rendirse. Sabía que las respuestas que buscaba estaban ahí fuera, en alguna parte, esperando a que él las descubriera. Seguiría buscando y luchando hasta encontrarlos. Para Jezabel, no había otra opción. No había vuelta atrás para él. Ya estaba demasiado metido en su obsesión. Crack. Al salir de la grieta, Jezebel se encontró frente a un mundo familiar. El último mundo, como él lo llamaba. Mirando hacia abajo, pudo ver las miradas de miedo y pavor provenientes de los humanos y de las otras razas. Esas miradas eran algo a lo que se había acostumbrado, y les prestó poca atención. Sus ojos recorrieron el mundo, buscando a alguien en particular. Ahí está. Y pronto lo encontró. Se acostó en un trozo de hierba con los ojos cerrados. Parecía estar durmiendo profundamente, y su rostro parecía estar en completa paz. Era un espectáculo extraño de ver, especialmente para Jezebel, quien lo conocía desde hacía mucho tiempo. Gradualmente, sus párpados se abrieron, revelando un par de prístinos ojos azules. Su cabello blanco ceniciento se volvió negro y su pecho se movió hacia arriba una vez. Girando la cabeza, sus ojos se encontraron, y todo a su alrededor se detuvo repentinamente.
En un abrir y cerrar de ojos, apareció justo ante sus propios ojos, y los dos se miraron fijamente. Al ver que había algo diferente en el Ren frente a él, Jezebel decidió romper el silencio y preguntar: ¿cuál de los dos eres tú? ¿Importa? Supongo que no. De hecho, ya sea este Ren o el otro Ren, realmente no le importaba a Jezebel. Lo que le importaba era otra cosa, y planeaba eliminar todo lo que se interpusiera en su camino. De hecho, Jezebel creía que las cosas eran más fáciles ahora. Aunque no lo dijo abiertamente, podía decir que se enfrentaba a la versión inferior de Ren. ¿Algo salió mal con sus planes, o mis deducciones fueron incorrectas? Todavía se sentía un poco inquieto en el rincón de su corazón, pero no había nada que pudiera hacer al respecto en este momento. Retumbar. Retumbar. El cielo comenzó a temblar mientras lentamente comenzaba a plegarse. El espacio a su alrededor comenzó a desmoronarse, y algo oscuro comenzó a salir del cuerpo de Jezebel, envolviendo lentamente el cielo. Al mirar a Ren, los ojos carmesí de Jezebel se ondularon, su suave voz resonó como suaves susurros. Deberíamos terminar con esto, ¿no? Sí. Boom. Ninguno de los dos se movió, pero todo frente a ellos comenzó a colapsar y el mundo comenzó a temblar. Si te importa tu vida, corre y ponte a cubierto. Un grito repentino sacó a los que estaban debajo de ellos de su ensimismamiento cuando una mirada de horror reemplazó sus expresiones. Liam, Mónica y todos los que puedan, traten de establecer barreras para resistir las consecuencias del ataque entre los dos. Era Amanda quien ladraba las órdenes mientras su mirada continuaba moviéndose hacia donde estaba Ren. Había preocupación visible en su rostro, pero hizo todo lo posible para no mostrarlo. Había algo más importante que tenía que hacer en este momento. Algo que era aún más importante que su propia vida. Ryan, si puedes, trata de comunicarte con la mayor cantidad de personas posible y diles que se muevan a los lugares seguros. Diles que si no pueden defenderse, deben ir allí. ¿Qué pasa con los demonios? ¿Crees que dejarán que eso suceda? Ryan refutó mientras arrojaba en silencio un puñado de pequeños drones de su mano, que pronto se dispersaron en el aire y transmitieron su mensaje. ¿No crees que los demonios intentarán aprovechar esta oportunidad para atacarnos? Manteniéndonos unidos, no creo que sea una muy buena idea. ¿Crees que incluso tienen tiempo para preocuparse por los demás cuando serán aniquilados por las secuelas de su pelea? Parecía que Ryan todavía no estaba al tanto de la escala de la batalla que estaba a punto de tener lugar. No lo culpaba por eso, pero al mismo tiempo, estaba frustrada por eso. Aún así, ella no lo demostró y solo lo refutó con calma. Verás, una vez que los dos comiencen, lo que más les preocupará es su vida, no la nuestra. Amanda solo podía sentir temor ante la idea de su pelea, pero se apresuró a disipar esos pensamientos. Recordándole a Ryan una vez más que hiciera lo que le dijo, miró a su alrededor y buscó el punto más alto que pudo encontrar. Sus ojos pronto se detuvieron en un alto rascacielos que todavía estaba de alguna manera intacto. Sin perder un solo segundo, corrió hacia él, y en segundos ya estaba sobre él. Tener suerte. Al llegar al edificio, sus pies presionaron contra el costado del edificio y caminó por el edificio, sus piernas saltando de ventana en ventana. Era extremadamente ágil y, en cuestión de segundos, ya estaba en lo alto del edificio. Esto es lo suficientemente bueno. Fue un gran punto vintage, y cuando miró hacia arriba, pudo ver las características de Ren con mayor claridad. A diferencia de antes, se veía normal, como siempre se veía, y estaba de pie frente al rey demonio cara a cara. Parecían estar intercambiando algunas palabras entre ellos, pero ella estaba demasiado lejos para escuchar lo que decían. No es que a ella le importara. Amanda respiró hondo unas cuantas veces, recuperó su arco y luego cerró los ojos. Mientras tiraba de la cuerda de su arco, no se veía ninguna flecha y el arco permaneció vacío durante todo el proceso. Sin embargo, un cierto poder comenzó a irradiar de su cuerpo y comenzó a adquirir una apariencia casi de otro mundo. Su ojo derecho brilló con una luz roja, y unos tenues círculos azules aparecieron detrás de ella. Respirando otra vez, su presencia desapareció por completo y su mirada se clavó en la figura de Jezebel. Justo cuando fijó su mirada en él, el mundo a su alrededor comenzó a colapsar, Boom. El mundo comenzó a temblar. Lo viste en Audionovelas V. Capítulo 855. La última batalla. Lo que es un final también es un comienzo. 2. Boom. No recuerdo muy bien qué sucedió después de que el mundo a mi alrededor colapsara y sonara una explosión. Simplemente sentí que algo presionaba contra mi cuerpo y, al mismo tiempo, mi cuerpo fue lanzado a una gran distancia de donde había estado.
Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Dicho esto, no tenía dolor. No me dolió, y sintiendo algo a mi derecha, volteé mi cabeza y pasé mi dedo en el aire. Grieta. Se formó una fisura en el espacio a mi lado, revelando una mano blanca detrás de ella. Pero justo cuando estaba a punto de abrirse, el espacio se torció y la lágrima avanzó varios metros. La mano salió, pero se aferró a nada más que al aire. Al tocar mi espada, el espacio justo al lado de la mano se distorsionó y apareció una proyección de espada. Atravesó el aire y apuntó a la mano expuesta. Desafortunadamente, llegué un poco tarde, ya que la mano ya se había desvanecido antes de que mi espada pudiera alcanzarla. Silbido. Una brisa sutil sopló en el aire y giré la cabeza para mirar a mi derecha. Sentí algo allí, pero no podía decir qué era. Ah, ya veo. Canalizando las leyes dentro de mi cuerpo y agitando mi mano una vez, el espacio frente a mí se dobló como un pedazo de papel, y un rayo atravesó los dos extremos del pliegue. Era una vista bastante extraña, pero cuanto más me familiarizaba con las leyes, más me daba cuenta de lo infinitas que eran las posibilidades. Se sentía como si pudiera controlarlo todo. Eres bastante bueno manejando las leyes. Nunca lo había visto usarlas antes, entonces, ¿cómo te las arreglaste para aprenderlas tan rápido? Una voz suave me hizo cosquillas en la oreja y mi cabeza se inclinó hacia atrás. La cabeza de Jezebet asomaba por la grieta, sus ojos carmesí brillaban con una luz brillante. Casi inmediatamente después de eso, sentí que mi cuerpo se congelaba y Jezebet salió a la luz. Emergiendo de la grieta, mi visión de repente se llenó con más de 1000 representaciones holográficas diferentes de él. ¿El chip es inútil? Traté de anticipar lo que haría a continuación, analizando sus movimientos musculares y determinando hacia dónde miraban sus ojos con la ayuda del chip en mi cabeza. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que el chip era incapaz de lidiar con la entidad frente a mí. Lo mismo era cierto para prácticamente todas mis otras habilidades. Indiferencia monarca, el único, manipulación de memoria, servidor oscuro, ojos de Cronos, ya nada funcionaba. Todo en lo que podía confiar en este momento era en mis habilidades y comprensión de las leyes. No luches, que este sea el final de mi gira. Un dedo se movió por el aire y se acercó al espacio entre mis cejas. Parecía lento, pero sabía mejor que se movía a velocidades que uno no podía imaginar. Lo siento, pero tendré que decepcionarte. Romper las restricciones de mi cuerpo no fue difícil. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. A medida que las escamas comenzaron a formarse por todo mi cuerpo y cubrieron la mitad de mi cara, sentí que algo crecía detrás de mi espalda y, de repente, una energía demoníaca estalló dentro de mi cuerpo. A la luz del hecho de que la energía que estaba causando estragos en mi cuerpo y conteniéndome en mi lugar era energía demoníaca, exponiendo directamente la energía demoníaca dentro de mi cuerpo, pude liberarme de las ataduras y retroceder, escapando por poco de su dedo. En el proceso, la oleada de energía demoníaca fue tan repentina y poderosa que aturdió a Jezebet, dejándolo sin palabras. ¿Acaso tú? Me miró de arriba a abajo, sus labios se curvaron levemente mientras trataba de comprender lo que estaba viendo. Para llegar tan lejos, no sé si llamarte estúpido o estar impresionado con tus acciones. Los ojos carmesí de Jezebet brillaron con un tono brillante, y la sangre en mi cuerpo comenzó a hervir. Sentí una inmensa presión sobre cada centímetro de mi cuerpo, haciendo que los bordes de mi visión se volvieran negros. ¡Guau! El dolor era insoportable y dejé escapar un gemido mientras trataba de soportarlo. Silbido. Apareció justo enfrente de mí. No podía sentirlo antes ya que él logró ocultarlo bien, pero ahora que te veo frente a mí, estoy empezando a preguntarme qué pasó exactamente por tu cabeza cuando decidiste ingerir sangre demoníaca en tu cuerpo. ¿No eres consciente del hecho de que puedo suprimir casi cualquier línea de sangre que exista? Luché por decir las palabras, pero logré responderle. Yo sé, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Sabía lo que estaba tratando de decir, pero lo había hecho por necesidad, por un ansia de poder puro. Fue una decisión arriesgada, pero de la que no me arrepiento. Jezebet levantó una ceja con sorpresa mientras me miraba. Ya ves, dije, mientras levantaba la cabeza y lo miraba directamente a los ojos. Los fragmentos no fueron las únicas cosas que tomé de las 7 cabezas cuando las maté. También había tomado su sangre. Sabía que algo así habría sucedido si no lo hubiera hecho. Presioné ambas manos juntas, y el espacio por encima y por debajo de Jezebet comenzó a plegarse y temblar. De repente, 2 proyecciones que representan 2 grandes palmas aparecieron de la nada, amenazando con apretar a Jezebet en el acto. ¡Guau!
El repentino ataque tomó a Jezebel por sorpresa, y apretó su puño, formando una barrera a su alrededor. Mis palmas se abrieron, y las proyecciones inmediatamente siguieron su ejemplo, imitando cada una de mis acciones. Mientras me enfocaba en la barrera que lo rodeaba, separé suavemente mis manos e hice un movimiento de apretar. En respuesta a los movimientos que hice, las proyecciones presionaron contra su barrera desde arriba hacia abajo. Crack. Como resultado de la intensa presión de las proyecciones, comenzaron a aparecer grietas en la barrera que rodeaba a Jezebel. Tac. Apreté los dientes y reprimí mi gemido lo mejor que pude. El dolor era insoportable y vertí todo lo que tenía en esas proyecciones que apretaban la barrera que giraba a su alrededor. Maná, energía demoníaca, vertí todo en ellos, y por un momento pensé que estaba funcionando, pero pronto noté que las grietas que se habían formado alrededor de la barrera comenzaban a sanar solas, y apreté los dientes aún más fuerte. ¿Aún no es suficiente? Bien. De repente, complejas runas de color dorado aparecieron en los dedos de las proyecciones, y sentí que todo mi cuerpo temblaba con un dolor que no se parecía a ningún otro. Pero lo soporté y vertí todo lo que tenía en las proyecciones. Grieta tras grieta comenzaron a formarse alrededor de la barrera, expandiéndose con cada momento que pasaba. ¡Guau! Grieta. 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 Finalmente, las grietas que giraban alrededor de la barrera se expandieron y pude ver cómo cambiaba la expresión de Jezebel dentro de la barrera. Pero ya era demasiado tarde. Choque. La barrera se rompió en miles de fragmentos que se extendieron por el cielo, y las dos proyecciones se estrellaron contra la figura de Jezebel. Casi inmediatamente después de eso, una nebulosa de energía residual flotó por el cielo, expandiéndose rápidamente hacia mi entorno. Estaba teniendo problemas para respirar, y podía sentir que mucha de mi energía abandonaba mi cuerpo en ese mismo momento, pero mientras miraba el lugar donde había estado Jezebel, sentí esperanza de que tal vez había sido capaz de lograr algo. Esa esperanza, sin embargo, no duró mucho. En el momento en que la energía residual se disipó y el cielo se aclaró, mi corazón se hundió. Allí, de pie en el cielo, estaba nada menos que Jezebel, que no se veía diferente a como era antes. Sus ojos estaban tranquilos, su tez era la misma y su ropa y armadura estaban completamente intactas. La forma en que se veía casi hizo parecer como si nada hubiera pasado, y algo se apretó en mi garganta mientras mi corazón se hundió. ¿Qué? ¿Cómo? Yo estaba en negación. Había invertido casi todo lo que tenía en ese momento y, sin embargo, a pesar de todo lo que había hecho, todavía estaba completamente ileso. ¿Cómo se suponía que iba a aceptar eso? Pero justo cuando estaba a punto de desesperarme por la situación, de repente noté un goteo sutil por un lado de su boca. Era negro y parecía sangre. Y en el momento en que comenzó a gotear, la tez de Jezebel palideció dramáticamente, y se llevó la mano a la boca. PFTT. Trató de ocultarlo, pero falló, y justo en ese momento, fui testigo de cómo la sangre negra se escapaba del espacio entre sus dedos. Mi corazón dio un vuelco en ese momento, y las dudas que tenía antes desaparecieron. Parecía que mi ataque, de hecho, tuvo un efecto en él. Bien. Apreté mi mano, canalizando todos los poderes dentro de mi cuerpo. ¿Cómo funcionó? Necesitaba continuar. Aunque el precio fuera mi cuerpo. Capítulo 856. La última batalla. Lo que es un final también es un comienzo. 3. ¿Estoy herido? Al mirar sus manos, que estaban empapadas en su propia sangre, Jezebel quedó asombrado. No había esperado que su ataque fuera tan devastador como lo había sido. Si no fuera por su armadura, probablemente habría sufrido heridas más graves. Vino de la nada, y apenas pudo resistirlo. Jezebel levantó la cabeza para mirar a Ren, que resoplaba y resoplaba, y sintió que algo hervía dentro de él. Cierto, no es bueno si no correspondo a sus intenciones. Al ver que el ataque le había pasado factura, Jezebel suprimió sus heridas y se obligó a avanzar. Con un sutil desenfoque de su visión, vio la espalda de Ren frente a él, y extendió la mano hacia adelante. Runas doradas envolvieron su palma, y el espacio alrededor de su mano se hizo añicos. Una hoja bloqueó inmediatamente la mano justo cuando estaba a punto de alcanzar la espalda de Ren. No sabía cuándo, pero Ren de repente se dio la vuelta y cortó con su espada. Los dos se miraron en silencio mientras el espacio a su alrededor comenzaba a desmoronarse. No hubo intercambio de palabras entre ellos como antes. Ninguno de los dos dejó tiempo para perder palabras mientras se distanciaban el uno del otro y se atacaban. ¡Bum! Los ataques fueron devastadores, destruyeron el espacio a su alrededor y crearon grandes olas en el aire que se extendieron por todo el cielo.
Todo debajo de ellos se desgarró, y la tierra se desintegró en cada cambio. Ninguno de los dos tenía ventaja. Si bien Jezebel resultó herido por el golpe anterior, Ren se había agotado en el proceso, igualando las cosas. Shiyiyiyiying. Un resplandor brillante de presión aterradora de repente se dirigió hacia Jezebel. Fue rápido, extremadamente rápido. En cuestión de segundos, estaba sobre él, y justo cuando estaba a punto de rozar su nariz, Jezebel colocó su palma contra el costado del resplandor, y el resplandor se convirtió en un polvo fino. Silbido. Al sentir algo detrás de él, el cuerpo de Jezebel se retorció mientras pateaba y su pie golpeó algo suave. Uf. Al escuchar algo, Jezebel supo que su golpe había aterrizado, y cuando volvió en sí, vio la figura de Ren alejarse de él en el cielo. No desperdició ni un segundo de ese momento. Fijando sus ojos en la figura de Ren, Jezebel presionó su dedo hacia adelante, y una grieta gigantesca se formó un par de metros por delante de Ren. Una gran proyección de su dedo apareció dentro de la grieta, y como si hubiera sido sincronizada en el momento justo, se movió hacia abajo y presionó directamente contra la figura en movimiento de Ren. ¡Bum! El ataque aterrizó de lleno en el cuerpo de Ren, y escupió una bocanada de sangre mientras su cuerpo continuaba alejándose de Jezebel. El cuerpo de Ren tomó toda la fuerza del ataque, y mientras su cuerpo continuaba alejándose de él, escupió una bocanada de sangre y tosió más. Jezebel no dejó pasar esa oportunidad y lo siguió por detrás, apareciendo finalmente justo enfrente de él y presionando su mano contra su rostro mientras lo hacía. Silbido. Intentando contorsionar su cuerpo y evadir la mano de Jezebel, Ren actuó rápidamente pero se quedó un poco corto. Sus esfuerzos resultaron inútiles cuando la mano de Jezebel hizo contacto firmemente con su rostro y lo agarró con fuerza. Estallido. Ejerciendo una fuerza inmensa, la mano de Jezebel desató una oleada de poder, impulsando el cuerpo de Ren por el aire con gran impulso. Aprovechando la oportunidad sin dudarlo, Jezebel rápidamente se colocó directamente debajo de Ren, extendiendo su rodilla en un fuerte empujón. ¡Auk! La saliva salió volando de la boca de Ren cuando aterrizó directamente sobre la rodilla de Jezebel. Aunque débil, Jezebel pudo distinguir un leve crujido, y supo que Ren había sufrido algunas heridas. Aún así, no lo soltó. Jezebel no era el tipo de persona que mostrara misericordia a los que estaban en su contra. Agarrando a Ren por el cabello, levantó la cabeza hacia él y le dio un puñetazo en la cara. Estallido. Su puño aterrizó de lleno en su cara. Estallido. No se detuvo en un solo golpe. Estallido. El puño de Jezebel estaba encerrado en un brillo blanco y negro mientras continuaba golpeando la cara de Ren con todas sus fuerzas mientras simultáneamente empujaba su puño más hacia adelante. Estallido. No pasó mucho tiempo antes de que su puño estuviera cubierto con la sangre de Ren mientras goteaba de su puño. El fluido tibio y viscoso goteó hacia abajo, formando chorros que trazaron intrincados patrones a lo largo de sus dedos, llevándose consigo la evidencia del feroz impacto. Un olor metálico llenó el aire, mezclándose con la intensidad del momento, mientras la mirada resuelta de Jezebel permanecía fija en la vista. La vista de la sangre de Ren se convirtió en un claro recordatorio de toda la lucha por la que tuvo que pasar para llegar a este punto, grabando una impresión duradera en la conciencia de Jezebel incluso mientras la batalla continuaba. Extendiendo su mano hacia adelante y mirando la figura cojeante de Ren frente a él, Jezebel trató de estirar su mano para absorber las leyes de su cuerpo, pero justo cuando lo intentaba, cuando la mano de Jezebel se acercó poco a poco, una grieta repentina se materializó en los alrededores. Espacio, que se origina en la vecindad de su brazo. Dentro de la grieta, tomó forma una manifestación espectral de una espada, su presencia reluciente amplificó la atmósfera ya cargada. Querido. A Jezebel no le quedó otra opción, así que soltó el cuerpo de Ren mientras descendía del cielo. No satisfecho con lo que hizo, Jezebel juntó sus manos, y fue entonces cuando dos grandes proyecciones se manifestaron alrededor del área en la que se encontraba Ren. Se acercaron y presionaron directamente sobre el cuerpo de Ren que caía del cielo. ¡Boom! Con una explosión gigantesca, la figura de Ren se desplomó desde el cielo, aterrizando contra el suelo y creando un enorme cráter en la tierra. Eso debería haber hecho algo. De pie donde estaba, Jezebel pudo escuchar el repentino jadeo de ansiedad proveniente de los que estaban debajo. No les prestó mucha atención ni dio un solo paso hacia adelante. Sintiendo que sus pies tocaban el suelo, miró hacia abajo, y ahí fue donde vio a Ren acostado en medio del cráter. Su ropa era un desastre, al igual que su cabello. La sangre goteaba por un lado de su boca, y sus ojos parecían borrosos. A pesar de eso, sus ojos estaban muy abiertos y estaban fijos directamente en él. Querido. Como se esperaba.
En el momento en que llegó Jezebet, el suelo debajo de él tembló, y algo brilló justo detrás de él. Torciendo su cuerpo, Jezebet apenas pudo evitar el ataque entrante, pero justo cuando lo hizo, una mano se apoderó de su cabeza y sintió que se estrellaba contra el suelo duro debajo. ¡Bang! Sintiendo el sabor a tierra en su boca, Jezebet sintió que algo tiraba de la parte posterior de su cabeza, y su cabeza se levantó una vez más antes de ver el suelo acercándose a él una vez más. ¡Bang! Un sabor familiar. Uno que no le gustaba particularmente, pero cuando trató de mover su cuerpo, su cabeza fue jalada nuevamente, y una vez más, su cabeza golpeó contra el suelo duro debajo. ¡Bang! Le dolió bastante cuando su visión se volvió borrosa. Extendiendo la mano, agarró el antebrazo que estaba agarrando su mano y apretó con todo lo que pudo. Crack, crack. El sonido era similar al sonido de huesos rompiéndose, y lo que sea que estaba agarrando su cabeza lo soltó, y Jezebet pudo alejarse. Jezebet recuperó su rumbo y vio el brazo de Ren, que estaba doblado en un ángulo extraño y cojeaba. Sonrió al verlo y decidió volver a la ofensiva. Como si fuera a dejar que esa oportunidad se desperdiciara. Al ver que su brazo derecho estaba herido, Jezebet apuntó al lado derecho de Ren. Silbido. Apareciendo con una brisa repentina, apuntó un puñetazo directamente al costado del abdomen expuesto de Ren. Runas doradas complejas se manifestaron por toda su mano, y dondequiera que pasara su mano, el espacio a su alrededor se hizo añicos. Estallido. Al entrar en contacto con algo, el espacio se derrumbó y una gran explosión reverberó. El polvo voló en el aire, bloqueando su visión, pero con un golpe de su mano, el polvo se asentó, y cuando miró para ver las consecuencias de su ataque, se sorprendió al ver su puño golpeando el costado de la rodilla de Ren, que se levantó frente a él. Al igual que su puño, complejas runas doradas giraban alrededor del muslo de Ren. Silbido. Un puño lo golpeó desde arriba, y Jezebet recuperó su puño y contraatacó con una patada, que Ren evitó doblando su cuerpo hacia atrás. Estallido. Los efectos secundarios de su ataque destruyeron todo lo que los rodeaba y, antes de que se dieran cuenta, el cráter en el que se encontraban se había vuelto aún más profundo. Habían viajado a una profundidad tan grande que la luz que venía del cielo sobre ellos comenzó a atenuarse, y todo lo que pudieron ver fue un pequeño espacio sobre ellos. Aún así, a ninguno le importaba mientras continuaban peleando entre sí. Estallido. El puño de Ren logró aterrizar directamente en la cara de Jezebet, enviándolo contra el suelo. Ren aprovechó el momento para distanciarse de él y recuperar su espada. Retumbar. Retumbar. El aire que estaba cerca de él comenzó a retorcerse y, de repente, una poderosa fuerza salió de su cuerpo y envolvió todo lo que estaba a su paso. Crack. Se formó una grieta en el área sobre él, y la punta de una espada apareció detrás de la brecha. Casi inmediatamente después de que apareció la punta, el suelo comenzó a agrietarse y el aire comenzó a romperse. A pesar del hecho de que la tez de Ren comenzó a palidecer gradualmente al ver la espada, y el maná que estaba contenido dentro de su cuerpo comenzó a drenarse rápidamente, no se rindió y continuó invocando la espada. Uk. Apretó los dientes y su expresión comenzó a distorsionarse. Aún así, sus esfuerzos comenzaron a dar sus frutos, y la espada rápidamente comenzó a aparecer desde detrás del abismo, revelando su cuerpo en todo su esplendor. En el momento en que apareció la espada, el área que los rodeaba se detuvo repentinamente y el mundo a su alrededor comenzó a perder color. Crack. Crujir. Ren podía escuchar sus huesos crujir bajo la inmensa presión que producía la espada, pero no le importó y fijó sus ojos en Jezebet, quien miraba la espada frente a él con profunda aprensión. Abriendo su palma, apuntó con su dedo a Jezebet, y la espada se movió hacia él. Retumbar. Retumbar. Los alrededores se sacudieron masivamente, y la tierra a su alrededor se derrumbó. Dondequiera que pasara la espada, no dejaría nada más que destrucción. Sin embargo, en medio de la cacofonía y la devastación, Jezebet mantuvo una compostura inquebrantable, fijando su mirada en la espada que se acercaba con una calma espeluznante. En un gesto que desafiaba el peligro inminente, cerró gradualmente los ojos, sucumbiendo a una quietud serena que impregnaba tanto su entorno externo como los recovecos de su propia mente. A primera vista, parecía haberse dado por vencido, pero Ren sabía que ese no era el caso. Un silencio preñado descendió sobre el mundo, entrelazándose con la tranquilidad del comportamiento de Jezebet. Cuando sus ojos finalmente revelaron su visión una vez más, Jezebet se encontró inexplicablemente colocado directamente detrás de la espada, su mano instintivamente extendiéndose para hacer contacto con la empuñadura. Agarre.
La secuencia de eventos que siguió dejó a Ren completamente estupefacto cuando el impulso imparable de la espada se detuvo abruptamente bajo el agarre inquebrantable de Jezebet. El tiempo pareció suspendido, permitiendo que la gravedad de la situación se hundiera, mientras el sexto movimiento, el movimiento más poderoso de su arsenal, se encontró domesticado por la pura fuerza de voluntad de Jezebet. Sin embargo, el asombro no terminó ahí. Ark. Con un grito abrupto que atravesó el aire, la armadura que cubría el cuerpo de Jezebet se hizo añicos, revelando los contornos en carne viva y nervudos de su musculatura debajo. Sus músculos abultados latían con una presencia imponente, exudando un aura de poder formidable. Fijando su mirada penetrante en silencio sobre Ren, la mano de Jezebet comenzó a moverse con un propósito deliberado, manipulando la trayectoria de la espada hasta que se alineó amenazadoramente con Ren, su punta apuntando directamente hacia él como un presagio de muerte inminente. Yo sé cómo. Al mirar la punta de su propia espada, Ren quedó completamente conmocionado y su rostro se puso blanco. Desafortunadamente para Ren, no pudo darse el lujo de seguir dándole vueltas al asunto por mucho tiempo, y mientras apretaba los dientes, el poder comenzó a brotar de su cuerpo a medida que las venas comenzaron a sobresalir a lo largo de los lados de su cuello. La espada se rompió en cientos de pedazos y vomitó sangre. No tuvo más remedio que cancelar su propio movimiento. PFTTT. Tropezó un par de pasos hacia atrás como resultado, y fue justo en ese momento que sintió que algo se dirigía hacia él. Por puro instinto, apartó la mano de la boca y empujó hacia adelante. Estallido. Su puño aterrizó de lleno contra otro, y fue empujado varios pasos hacia atrás. Sintió que le hervía la sangre por la colisión, pero soportó el dolor y se empujó hacia adelante. Lanzó una patada hacia adelante. Estallido. Su patada una vez más conectó con algo, y el entorno se derrumbó. Estallido. Esto continuó durante bastante tiempo hasta que, finalmente, Jezebet abrió la boca y murmuró: sello. Las cadenas brotaron de debajo de la tierra y se enrollaron alrededor del cuerpo de Ren como serpientes. Las cadenas venían de todas partes. Por encima de él, el costado del cráter, y debajo del suelo, enroscándose alrededor de cada parte de su cuerpo y atrapándolo como un capullo. Un tenue brillo blanco se manifestó alrededor de su cuerpo mientras complejas runas doradas cubrían todo su cuerpo. Las cadenas que lo rodeaban mostraban signos de agrietamiento, pero no se rompieron de inmediato, y eso era lo que buscaba Jezebet. Aprovechando ese momento, apareció justo enfrente de Ren y golpeó directamente hacia su abdomen. Estallido. Un golpe limpio. Aterrizando su puño contra su abdomen, Jezebet vio cómo la expresión de Ren se distorsionaba por el dolor, y su cuerpo flotaba. Las cadenas que ataban su cuerpo se rompieron y su figura salió disparada hacia el cielo, saliendo del agujero en el que se encontraban. Dando un paso adelante, la visión de Jezebet cambió, y cuando miró hacia abajo, vio el cuerpo de Ren que venía hacia él desde abajo. Extendiendo su mano hacia adelante, abrió su palma. Runas doradas aparecieron por toda su mano, y justo cuando el cuerpo de Ren estaba a punto de estrellarse contra su palma, su figura desapareció de repente. Silbido. Todo sucedió tan rápido que Jezebet apenas pudo reaccionar. Golpeado por una fuerza abrumadora que golpeó contra un lado de su mejilla, la visión de Jezebet se distorsionó, girando salvajemente mientras se encontraba lanzándose incontrolablemente hacia el suelo. La velocidad de su descenso fue nada menos que asombrosa. Una débil nube de vapor apareció detrás de él mientras caía. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Mientras miraba hacia abajo, sus ojos se abrieron con incredulidad ante la vista que lo esperaba. Una gran multitud de proyecciones de espada adornadas con intrincadas runas doradas surgieron del mismo suelo, sus puntas afiladas como navajas apuntaron siniestramente hacia él. La magnitud del espectáculo envió ondas de choque a través del núcleo de Jezebet, obligándolo a emplear todos los recursos disponibles en su arsenal para detener su descenso antes de encontrarse con la convergencia mortal de las proyecciones de espada. En una demostración desesperada de acrobacias, se las arregló para detenerse a solo unos centímetros de la serie letal, un escape por los pelos que dejó su corazón latiendo con ansiedad. Sin embargo, antes de que pudiera saborear por completo su fugaz victoria, un ataque imprevisto lo golpeó por la espalda, devastando su cuerpo con un dolor abrasador que reverberó en cada fibra de su ser. Estallido. Un estrepitoso impacto resonó en el aire, acompañado de un involuntario grito de dolor que escapó de los labios de Jezebet. ¡Tac!
Cada centímetro de su cuerpo sintió la intrusión cuando objetos afilados perforaron su carne, perforando sus brazos y piernas y manchando el suelo con su propia sangre. Abrumado por la agonía insoportable que lo consumía, apretó los dientes, reprimiendo sus gemidos de dolor por un hilo. La intensidad del dolor amenazó con abrumarlo por completo, pero a través de pura resistencia, logró mantener una apariencia de control y cerró la boca. Gritar era una pérdida de energía. Con su antebrazo hacia adelante, Jezebel movió su cuerpo hacia arriba y sintió los extremos afilados de las proyecciones a través de sus brazos, piernas y pecho. Estaba perforado en casi todas partes, pero afortunadamente, ninguno de los picos había logrado golpearlo en su núcleo, que aún estaba intacto. Apretando su puño, las proyecciones de espada a su alrededor se hicieron añicos por completo, y Jezebel inmediatamente se sintió mejor. A pesar de eso, no bajó la guardia, y al notar cierta sombra justo encima de su cabeza, apresuradamente movió la cabeza hacia un lado. Estallido. Se alegró de haberlo hecho, ya que inmediatamente después de mover la cabeza, un pie se estrelló contra donde estaba anteriormente, pisoteando el suelo debajo. Ark. Justo cuando el pie aterrizó, Jezebel sacó su mano hacia adelante y agarró el pie, apretando con todas sus fuerzas. Grieta. Inmediatamente, los huesos crujieron y Ren comenzó a caer junto a él. Suprimiendo su dolor y levantando su pierna, Jezebel se ayudó a levantarse y le dio un codazo limpio a Ren en la cara. Estallido. El golpe fue limpio, e inmediatamente después de que su codo chocara contra un lado de su cara, Ren se desorientó. Jezebel no desaprovechó la oportunidad y, a pesar del dolor que atormentaba su cuerpo, levantó la mano y le dio un puñetazo en la cara. Estallido. Su puño falló, pero al mismo tiempo que golpeaba con el puño, bajó la cabeza y sus cabezas chocaron entre sí. Estallido. Su cabeza latía enormemente por su acción, y Jezebel se sintió desorientada, pero lo mismo podría decirse de Ren, quien parecía haber perdido el conocimiento por una fracción de segundo. Estallido. Apretando su puño, Jezebel le dio un golpe directamente en la cara, golpeando su cabeza hacia un lado. El puño hizo que la cabeza de Ren se moviera hacia el otro lado, y los ojos de Ren se pusieron blancos en ese momento. La vista hizo temblar el cuerpo de Jezebel cuando la emoción comenzó a recorrer cada fibra de su ser, y tragó una bocanada de saliva. Estoy cerca, ya casi estoy. Podía sentir el aliento de Ren debilitándose con su puño y golpeando su cabeza una vez más. Jezebel sintió que el aliento de Ren casi caía a un mínimo lamentable. Estallido. 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 Sí, puedo sentirlo. Los labios de Ren estaban rotos y la sangre goteaba de su cabeza y labios. Extendiendo su mano hacia adelante, Jezebel llevó su mano a la cara de Ren, y las cadenas brotaron de debajo del suelo, atando a Ren por sus brazos y piernas. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Sellando cada uno de sus movimientos, Jezebel apretó la cara de Ren con su mano. Tomando un pequeño respiro, trató de sentir las leyes dentro de su cuerpo, y cuando las sintió, su cuerpo tembló una vez más. Ven a mí. Un resplandor blanco brotó del cuerpo de Ren de repente, y los alrededores comenzaron a temblar. Retumbar. Retumbar. El poder comenzó a entrar en el cuerpo de Jezebel, y su entorno brilló entre la tierra y lo que parecía ser una enorme biblioteca. Toda la biblioteca estaba cubierta por un brillo etéreo, y justo en la distancia, pudo ver un pequeño patio hecho de madera y rodeado de vidrio. Allí vio un libro sobre un pequeño altar, y Jezebel dejó de respirar. Los récords. Nunca antes había sido capaz de verlos con tanta claridad y, por un momento, no supo qué hacer cuando su mente se quedó en blanco. Cuando volvió en sí, descubrió que su entorno había vuelto a la normalidad y que su mano todavía estaba agarrando a Ren, cuyo cuerpo entero era extremadamente ronco. Casi como si le hubieran succionado todo. Todo el poder que Ren tenía anteriormente se había ido, y el silencio predominaba en su entorno. Débilmente, Ren abrió los ojos para exponer sus dos ojos azules, y sus ojos se encontraron. Por primera vez en mucho tiempo, Jezabel abrió la boca y le habló. Si hubiera sido el otro tú, tal vez las cosas podrían haber terminado diferente. Deseó. Pero justo cuando Jezebel estaba a punto de chupar la última parte de las leyes que estaban contenidas dentro del cuerpo de Ren, sintió que algo poderoso venía detrás de él, y cuando giró la cabeza, se sorprendió al ver una raya blanca cubierta de runas doradas. Dirígete a su camino. ¿Qué? Sorprendido, Jezebel trató de moverse, pero dos manos agarraron sus antebrazos. Cuando miró hacia abajo, su mirada se encontró con Rens. Déjalo ir.
Jezebel trató de liberarse del agarre, pero se desconcertó al ver que su agarre era extremadamente fuerte, lo que le impedía moverse. Suéltalo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que aún te queda energía? El pánico comenzó a extenderse por el rostro de Jezebel mientras trataba de liberarse de su agarre, pero Ren simplemente se negó a soltarlo y pronto su boca se abrió. De hecho, si hubiera sido mi otro yo, el resultado habría sido completamente diferente. Su voz era débil y frágil. Como si estuviera a punto de romperse en cualquier momento, pero sus ojos parecían más claros que nunca. Suéltame, déjame ir. A diferencia de él, no trabajo solo. ¡Guau! El mundo se volvió blanco. Capítulo 857. La última batalla. Lo que es un final también es un comienzo. 4. No me molestaré en crear una señal para ti. Estoy seguro de que sabrás mejor cuando usas la flecha, pero, no la uses a menos que estés seguro de que va a dar. Confío en que sabrás el momento exacto en que soltar la flecha, y solo tienes un disparo, así que, asegúrate de que cuente. De pie en la parte superior del edificio con su arco vacío dibujado, Amanda no dejaba de recordar las palabras que Ren le había lanzado momentos antes de partir hacia uno de los pilares. Justo ante sus propios ojos, estaba ocurriendo una batalla de una escala que no podía imaginar, y todo lo que podía hacer era mirarla conteniendo la respiración con fuerza. ¿Cómo se supone que voy a interferir en eso? Amanda siguió preguntándose lo mismo una y otra vez mientras el sudor le corría por un lado de la cara y su agarre en el arco se hizo más fuerte. Estallido. Estallido. Las secuelas de su batalla llegaron hasta donde ella estaba, y una fuerte presión de viento sopló junto a ella, esparciendo su cabello. Tuvo que canalizar su maná en sus pies para permanecer en el mismo lugar, y cuando todo se aclaró, notó un cambio repentino en la batalla que se avecinaba. ¡Oh, no! El corazón de Amanda se apretó al ver a Ren siendo golpeado por el rey demonio, quien lo golpeó directamente en la cara y rasgó la tierra debajo de los dos. Inmediatamente, las proyecciones circulares detrás de ella comenzaron a alinearse, de mayor a menor, y todo su cuerpo comenzó a temblar. Estaba a punto de invocar su flecha cuando una vez más recordó las palabras de Ren, y se detuvo. Aún no había llegado el momento, y ella lo sabía. Estallido. Al ver a Jezebel golpearlo de nuevo, Amanda se estremeció pero no apartó la mirada y mantuvo la mirada fija en él. Más que nunca, quería interferir, pero se detuvo de nuevo y en silencio apretó los dientes. Con otro golpe, Amanda observó cómo el rey demonio colocaba su mano sobre el rostro de Ren, exponiéndole la espalda. Poco después, un conjunto familiar de runas doradas se manifestó en su mano. Lo mismo le sucedió a Ren, cuyo rostro se coloreó con runas doradas que lentamente se alejaron de su rostro y se trasladaron a la mano del rey demonio. El mundo a su alrededor comenzó a torcerse. Con bastante rapidez, el cuerpo de Ren comenzó a encogerse como una momia y Amanda ya no podía quedarse quieta. Colocando su pie hacia adelante, respiró en silencio, y una flecha se manifestó en su arco. Inmediatamente después de que apareció la flecha, suaves susurros resonaron en el aire y runas doradas flotaron alrededor del área en la que se encontraba. Su arco se volvió cada vez más pesado, y Amanda sintió que todo su cuerpo ardía en ese momento mientras veía envejecer sus manos. Aún así, a pesar del dolor que estaba experimentando, su mirada estaba fija en la espalda expuesta de Jezebel. Al mismo tiempo que esto sucedía, el cuerpo de Ren comenzó a encogerse más y más, y justo cuando parecía estar a punto de morir, Amanda finalmente soltó la cuerda. No pudo recordar exactamente lo que ocurrió después de eso, pero en el momento en que soltó la cuerda, su arco se desintegró en un polvo fino que se dispersó frente a ella, y el mundo a su alrededor se volvió completamente blanco. Lo que siguió después fue un extraño silencio que pareció envolver al mundo entero. El mundo pronto recuperó su color, pero fue desafortunado que justo cuando eso sucedió, su mundo se volvió blanco y sintió que su cuerpo cojeaba hacia adelante. Golpear. Duayan. De repente, el mundo se volvió blanco y Jezebel sintió un dolor agudo en la espalda. Todo su cuerpo se estremeció violentamente y el dolor, como nunca antes había experimentado, recorrió cada parte de su cuerpo. Tetú. Cuando bajó la cabeza, vio a Ren mirándolo fijamente mientras sonreía débilmente. Con ambas manos en sus antebrazos, un brillo emanó de ellos, y Jezebel pudo sentir las leyes surgiendo del cuerpo de Ren. Tac. Parecía como si algo estuviera absorbiendo toda la energía dentro de su cuerpo, y literalmente podía sentir que se debilitaba con cada segundo que pasaba. Por otro lado, el cuerpo de Ren comenzó a volverse más y más lleno, y gradualmente volvió a su apariencia normal. No puedo.
Sintiendo que todo por lo que había trabajado duro se le escapaba ante los ojos, Jezebel levantó la cabeza y la golpeó contra la suya. Estallido. Le dolía mucho y le dolía la cabeza, pero el dolor era insignificante en comparación con lo que sentía en la espalda. Afortunadamente, sus acciones no fueron en vano, y sintió que el agarre en sus manos se aflojaba. ¡Ah! Golpear. Golpear. Tropezó hacia atrás y se separó de Ren, cayendo de trasero contra el suelo. ¡Ah! ¡Ah! Tomando fuertes bocanadas de aire, hizo todo lo posible por canalizar la energía que le quedaba dentro de su cuerpo, pero para su horror, se dio cuenta de que su tanque estaba completamente vacío. Crujido. Crujido. Sintiendo movimiento en la dirección opuesta a él, Jezebel miró hacia arriba para ver a Ren tambaleándose hacia él. A pesar de haber tomado su energía, él también se veía bastante débil, y con ambas manos colgando, se movió hacia donde estaba. Mirando su figura, Jezebel apretó los dientes y se obligó a levantarse. Al igual que él, se tambaleó hacia adelante y, a pesar de todo lo que estaba sintiendo, siguió avanzando hacia él hasta que estuvieron a unos pocos metros el uno del otro. Estallido. Ninguno de los dos perdió ningún segundo, y ambos lanzaron un puño el uno al otro. Ambos golpes aterrizaron de lleno en las mejillas del otro y sus cabezas se inclinaron hacia atrás. Eso, aparentemente no fue suficiente, ya que ambos recuperaron sus puños y se golpearon una vez más. Estallido. Atrás quedaron sus poderosos ataques que rasgaron el aire y destruyeron la tierra. Por el momento, la pelea había dado un giro completo cuando los dos lucharon entre sí con nada más que sus cuerpos. Desde lejos, ya fueran demonios o los de las cuatro razas, todos miraron en su dirección mientras los dos intercambiaban movimientos entre ellos. A pesar de que eran visiblemente más débiles de lo que eran antes, ninguno se atrevió a hacer un solo movimiento mientras continuaban mirándolos a los dos con la respiración contenida. Sabían que el vencedor de la lucha decidiría el destino de la guerra. Estallido. Estallido. Los dos estaban bastante igualados mientras intercambiaban golpe tras golpe. Cuando Jezebel acertaba, Ren también lo hacía y el ciclo se repetía. Ambos continuaron forzándose el uno al otro a pesar de que sus golpes se volvían más descuidados y lentos con el paso del tiempo. Sin embargo, a ninguno de los dos parecía importarle. ¡Uac! Estallido. Intercambiando golpes, los dos tropezaron hacia atrás, y justo cuando Jezebel estaba a punto de moverse de nuevo, de repente sintió que su espalda estallaba de dolor y sus movimientos se detuvieron por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Ren necesitó para correr hacia adelante y darle un cabezazo en la cara, enviándolo tambaleándose hacia atrás. Golpear. Cayendo sobre su trasero, Jezebel trató de ponerse de pie, pero descubrió que ya no tenía la energía para hacerlo, y cuando movió la cabeza hacia arriba, vio que un pie aterrizaba de lleno en su cara, haciendo que su cara se estrellara contra el suelo. Urk. Él no levantó la cabeza desde ese momento mientras miraba fijamente al cielo. Quería moverse pero no podía. Casi todas las partes de su cuerpo estaban rotas, y la energía de su cuerpo se había desvanecido hace mucho tiempo. Era solo una cáscara vacía de su antiguo yo, y al darse cuenta de su propia debilidad, no pudo evitar apretar los dientes con indignación. Yo estaba tan cerca. Se las arregló para murmurar algunas palabras en ese momento mientras miraba el cielo, que se había vuelto azul una vez más. Siempre había algo en los cielos azules sin nubes que lo hacía sentir en paz. Siempre le recordaban a su hogar, el lugar al que alguna vez llamó hogar, y donde vivían sus padres. Había planeado aislarse del mundo en el momento en que tuviera en sus manos los registros y supiera la verdad. Su plan consistía en quedarse en un mundo como este. Uno tranquilo y pacífico. Uno que le recordaba a su planeta natal, pero... golpear. Una sombra cubrió su visión cuando dos profundos ojos azules aparecieron en su visión. Mirándolos directamente, Jezebel sintió que todo se derrumbaba, y aunque estaba indignado, aceptó la situación. En el fondo de su corazón, siempre había sabido que el fracaso era una posibilidad muy real, y se había preparado durante mucho tiempo para ello. No fue en vano, ya que sus ojos se cerraron lentamente y el mundo a su alrededor se quedó en silencio. No había arrepentimiento en su mente, solo lástima. Si solo. Nunca llegó a terminar ese pensamiento. Todo cesó desde ese mismo momento, y la existencia conocida como Jezebel desapareció del mundo. Encontré difícil respirar o hablar en este mismo momento. Casi cada parte de mí estaba rota y apenas podía mantener mis ojos enfocados. Todo lo que estaba dentro de mi visión era el contorno borroso del cuerpo de Jezebel, y con mis mejores esfuerzos, traté de mantener mi mano sobre él.
Pude ver una multitud de garabatos dorados y runas volando en el aire, pero me estaba costando mucho mantenerme consciente. A pesar de eso, seguí manteniendo mi mano sobre el cuerpo de Jezebet, y el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Sentí que me invadía una sensación de hundimiento, y mi visión de repente comenzó a hacerse añicos. En ese breve momento, antes de perder completamente el conocimiento, encontré que el paisaje a mi alrededor cambiaba. Parecía que estaba parado en medio de un parche verde, pero no estaba seguro. De repente, el cuerpo de Jezebel comenzó a desaparecer y unas runas doradas flotaron sobre mí. Mi mano pronto tocó el suelo y sentí que algo permanecía sobre la punta de mis dedos. En mis mejores esfuerzos, pude vislumbrar varios fragmentos metálicos, así como una tenue niebla negra que permanecía sobre ellos. Extendiendo mi mano, apreté los fragmentos y mi visión finalmente se oscureció por completo. Capítulo 858 La última batalla. Lo que es un final también es un comienzo 5. Había algo débil frente a mi visión oscurecida. Al principio, solo había un rayo de luz en el color ámbar, pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo más y más grande. La oscuridad que había estado rodeando el mundo a mi alrededor fue superada rápidamente por esa tenue luz que se volvió tan brillante que disipó toda la oscuridad a mi alrededor. Dentro de la tenue luz, sentí que algo abrazaba todo mi cuerpo y lo bañaba con una calidez suave. Se sintió bien. Realmente bueno. Tanto es así que quería disfrutarlo para siempre, pero con un movimiento repentino, el mundo blanco se hizo añicos y mis párpados se abrieron. La vista de los estantes de madera extremadamente altos, que llegaban al techo y parecían interminables, oscurecieron mi campo de visión. Mi entorno inmediato se caracterizaba por un predominio del silencio, y había una inquietante sensación de calma que impregnaba el ambiente. Parpadeando, me senté gradualmente y miré a mi alrededor. El mundo estaba cubierto de libros y estantes que parecían extenderse sin fin. Incliné la cabeza hacia adelante y me concentré en mis manos, abriéndolas y abriéndolas mientras lo hacía. Mis heridas anteriores se habían curado por completo y comenzaba a experimentar una sensación de plenitud una vez más. Presionando mis manos en el piso de madera, el piso crujió con mis movimientos, y con cuidado me puse de pie y miré a mi alrededor. Eventualmente, mi mirada se posó en un pequeño patio en la distancia. Se sentó en la parte superior de un piso verde exuberante, y un libro cubierto de runas doradas se sentó encima del altar. Me tomó solo un momento descifrar qué libro era, y parecía como si mis pies actuaran solos cuando comenzaron a dirigirse en dirección al patio. Solo tomó un paso para alcanzarlo, y cuando lo hice, de repente me detuve. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Te tomó un tiempo. Una voz familiar llegó a mis oídos. Uno que pensé que nunca volvería a escuchar, y cuando miré frente a mí, vi a alguien a quien pensé que nunca volvería a ver. Desde el momento en que lo vi, supe que era él. No una proyección o alucinación creada por los registros. Podía sentirlo con los poderes que permanecían en mi cuerpo, y mi pecho dolía un poco. Todavía me obligué a sonreír. ¿Llegué tarde? Muy. Sonreí genuinamente esta vez y me dirigí al patio, donde me vio. Me senté en el asiento frente a él y disfruté del paisaje a mi alrededor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy vivo? Terminó la pregunta por mí, y sin mirarlo, asentí con la cabeza. Sí. No es que esté vivo, respondió, mirando de manera similar al mundo alrededor del patio. Solo estoy en el lugar donde nací. No estoy vivo ni muerto, solo una proyección del poder restante que persiste en los registros. Veo. Entendiendo un poco de lo que dijo, me encontré asintiendo con la cabeza. Cuando giré la cabeza y me encontré con sus ojos color carmesí, cambié mi atención hacia el libro que estaba sobre el altar. ¿Son esos los registros? Con una mirada complicada en su rostro, asintió con la cabeza. Sí. El libro estaba rodeado de runas doradas y palabras que se movían y giraban a su alrededor como si estuvieran en un vórtice. El brillo que lo rodeaba no era particularmente fuerte, pero mientras continuaba mirándolo, de repente sentí una llamada proveniente de él. Seguir. Cuando escuché su voz, me giré para mirarlo una vez más, y él me sonrió levemente. En el momento en que tus manos estén sobre el libro, serás elevado a la posición de supervisor y tendrás acceso a todos los aspectos del universo. Serás responsable de mantener el orden en todo el universo y prevenir futuras ocurrencias de eventos similares a Jezabel se lleve a cabo. Al escuchar sus palabras, sentí que fruncía el ceño. Eso suena bastante problemático. Ni siquiera se molestó en negarlo mientras asentía con la cabeza. Quería negar con la cabeza ante sus payasadas, pero recordé algo. ¿Qué pasó con todos en la Tierra?
Desde el momento en que derroté a Jezebet, me encontré en este mundo. Todavía no tenía idea de lo que les había pasado a los demás en la Tierra. ¿Estaban bien? ¿Se resolvió todo? ¿Les pasó algo? No te preocupes por ellos. Kevin tranquilizó, señalando los registros. Si tiene curiosidad, entonces tome los registros. Todas las preguntas que tenga serán respondidas en el momento en que se convierta en el nuevo supervisor. Siguiendo lo que estaba señalando, mi mirada se posó en el libro en medio del altar. Con cada segundo que pasaba, brillaba más y los susurros que rodeaban mis oídos se hicieron progresivamente más fuertes. Llamándome para acercarme a ellos. Mirando a Kevin una vez más, lo vi asentir hacia mí y fruncí los labios. Apartando mi atención de él, me detuve justo antes de los registros. Inmediatamente, los suaves susurros que llegaban a mis oídos se detuvieron y estiré la mano. Al entrar en contacto con el libro, una luz brillante inundó toda mi visión, y runas doradas y garabatos flotaron a mi alrededor. El mundo a mi alrededor comenzó a temblar, y las altas bibliotecas en la distancia se extendían en todas direcciones. Sin prestar atención a lo que sucedía a mi alrededor, abrí lentamente el libro y todo se volvió blanco después de eso. Fue entonces cuando lo vi. La verdad. Pac. El silencio predominó en los alrededores mientras Ren cerraba el libro en sus manos. En ese breve momento en que abrió y cerró el libro, Kevin observó cómo el rostro de Ren sufría una serie de cambios mientras mostraba todo tipo de emociones. Ira, tristeza, felicidad, mostró todas las emociones posibles hasta que, finalmente, su mirada se volvió extremadamente tranquila. Eso duró hasta que cerró el libro. En cuestión de segundos, Kevin se sentó allí con la mirada fija en él. ¿Qué han visto?, preguntó, curioso por entender qué hizo que Ren reaccionara de la forma en que lo hizo. Cerrando los ojos, Ren volvió la cabeza y sus miradas se encontraron. Él le sonrió suavemente. Vi lo que necesitaba ver. Ren no cambió mucho después de revisar los registros, pero definitivamente había algo diferente en él. Era como si estuviera allí, pero no. ¿Qué viste? MHM. La respuesta de Ren confundió a Kevin mientras intentaba indagar más, pero todo lo que encontró fue la misma sonrisa suave de antes. Extendiendo su mano hacia adelante, Ren abrió su palma para revelar varios fragmentos en su mano. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Los fragmentos flotaron en la parte superior de su palma y gradualmente se juntaron mientras un brillo blanco brillante rodeaba cada uno de ellos. La vida realmente es divertida. Tenía una ligera sospecha, pero nunca pensé que fuera así. Finalmente entiendo el verdadero significado detrás del mundo que me mostraste, y por qué nunca existí. Para empezar, Kevin hizo todo lo posible por entender lo que Ren estaba diciendo, pero lo que escuchó lo confundió por completo. Estaba claro para él que lo que fuera que Ren estaba hablando era algo que estaba fuera del alcance de su conocimiento. Solía pensar que solía haber un comienzo para algo, pero nunca imaginé que mi propia precognición del tiempo estaba equivocada. El tiempo es una medida que creamos para medir un comienzo y un final, pero ¿y si hay para empezar, nunca fue un comienzo? ¿Qué pasaría si solo fuera allí? Cuanto más hablaba, más se confundía Kevin, pero seguía escuchando. Había algo en sus palabras que lo cautivaba, y cuanto más escuchaba, más sentía que se aferraba a algo querido. Fue un repentino resplandor blanco lo que lo sacó de sus pensamientos, y cuando volvió en sí, vio una pequeña caja metálica levitando sobre la palma de Ren. Una espesa niebla negra rodeó el cubo y latió débilmente mientras flotaba allí. ¿Qué es eso? Mirando la caja, Ren sonrió. Se puede decir que esta es la continuación de todo. El pauso. El comienzo de un libro muy largo. Uno que creé personalmente y del que formo parte. Mientras miraba la caja colocada en la parte superior de su palma, la caja comenzó a temblar de repente. Después de un rato, apareció una grieta en el área adyacente a la caja, y Ren arrojó con cuidado la caja para que cayera en la grieta. Sus acciones dejaron perplejo a Kevin, quien miró a Ren con desconcierto, pero todo lo que recibió como respuesta fue una mirada perpleja seguida de un suspiro. Si es así. Negando con la cabeza, Ren frunció los labios y se volvió hacia él. Mirándose el uno al otro por un momento, Ren agitó la mano y su entorno comenzó a cambiar. El patio se derrumbó, y también los estantes que desaparecieron de su entorno. Lo que los reemplazó fue un corredor largo y angosto con una luz brillante al final. ¿Deberíamos volver? ¿De vuelta? ¿A dónde? ¿Dónde más? Dando un paso adelante, Ren lo empujó hacia adelante con su mano. Hogar. En un mundo distante, desconocido.
El sol se elevó sobre las onduladas colinas de su pequeña granja, y dos demonios caminaron de la mano por los exuberantes campos verdes, absorbiendo la serena belleza de su mundo. La hierba alta se balanceaba con la suave brisa y las flores silvestres salpicaban el paisaje con brillantes estallidos de color. Toma. 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 Juntos, la pareja cuidó sus cultivos con cuidado, plantando nuevas semillas y cosechando vegetales maduros de la tierra. Trabajaron en perfecta armonía, cada uno complementando las fortalezas y debilidades del otro. Uno tenía un tacto suave con las plantas, alentándolas a crecer y prosperar, mientras que el otro era sólido y robusto, capaz de labrar la tierra y levantar cargas pesadas con facilidad. Mientras trabajaban, la pareja conversaba y reía, disfrutando de la compañía del otro en un entorno tranquilo. El calor del sol en su piel y el fresco aroma de la tierra vigorizaron sus espíritus, recordándoles los placeres simples de la vida. Así era la vida para ellos. En la distancia, un pequeño grupo de niños demonios jugaban y se perseguían por los campos. El sonido de sus risas y el susurro de la hierba se sumaron a la idílica escena, haciéndola sentir como un momento congelado en el tiempo donde nada más importaba excepto la belleza del mundo y la alegría de la familia. Era tan tranquilo. Esa paz, sin embargo, no duró mucho. ¿Qué es eso? Al darse cuenta de algo, la mujer dejó lo que estaba haciendo y miró hacia el cielo. Allí pudo ver un pequeño objeto negro que descendía del cielo y se dirigía en su dirección. Tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a asustarse y se giró para mirar a su pareja, quien también miraba hacia el cielo. Estaba a punto de llamarlo cuando, de repente, un rayo plateado atravesó el aire y se estrelló contra la tierra junto a donde estaban parados. Querería. No hubo mucha explosión. Cayendo al suelo con un golpe bajo, la pareja se miró con asombro. ¿Deberíamos ir a comprobarlo? El marido propuso, mirando a lo lejos con profunda aprensión. Solo cuando la mujer asintió con la cabeza, los dos se movieron, y cuando se acercaron al lugar donde cayó el objeto, se sorprendieron al ver una caja metálica en el suelo. Aunque tenue, un tono negro se filtró en el suelo desde el cuerpo de la caja. Pasó desapercibido para los dos demonios, quienes no pudieron detectarlo. ¿Qué es esto? No lo toques. Al ver la caja, el hombre trató de acercarse a ella, pero su esposa lo detuvo de inmediato, quien miró la caja con profunda aprensión. No sabemos cuál es la caja, es mejor si manejamos esto con cuidado, especialmente cuando... Girando la cabeza, miró a los niños que jugaban en la distancia y miró hacia su esposo, quien parecía haber entendido sus intenciones mientras asentía con la cabeza. Sin que ellos lo supieran, en la distancia, un niño se sentó en la cima de una roca y los miró a los dos con dos ojos que estaban teñidos de oscuridad total. Entonces así es como es. Mientras miraba a la pareja a lo lejos, y más específicamente a la caja que estaba debajo de ellos, los ojos del niño se ondularon mientras miraba. En ese momento, finalmente entendió algo. La razón de su existencia. La razón de lo que pasó y toda la razón de su obsesión por la verdad. Una mezcla de emociones nubló el rostro del niño. Ira, tristeza, felicidad, lástima cambiaron en secuencias antes de que, finalmente, una sonrisa apareciera en el rostro del niño. Solo había tenido un objetivo desde que llegó al poder, y ese era encontrar la razón detrás de su existencia. Se había obsesionado con eso, y finalmente, lo entendió. Entendió por qué existía. No fue un error. Y eso era todo lo que necesitaba saber. Gracias. La tristeza que se había deslizado en los ojos del niño se desvaneció, y en su lugar había una mirada inocente cuando el niño se volvió para mirar a su izquierda y derecha con desconcierto. ¿Ah? ¿Dónde estoy? Ja 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 ja. Fueron las risitas sutiles desde atrás las que atrajeron su atención y, girando la cabeza, el niño vio a varios niños saludándolo. Venir. Lo llamaron. Sus sonrisas eran inocentes y llenas de alegría. Ven a jugar con nosotros, Jezebet. Colocando sus pequeñas manos sobre la roca y saltando de ella, el niño, Jezebet, les devolvió el saludo y gritó. Ya voy. El punto de vista del autor, fin. Lo viste en Audionovelas V.